A nivel documental, en la información del documento, vamos a trabajar un poquito con lo que sería la parte de intervención, que de hecho eh, ya estuvimos trabajando porque al intervenir en los casos de uso de negocio y casos de uso ya estamos, eh, como ya mencioné, interviniendo en el sistema a desarrollar. Ahí recién cuando pasamos a intervención, ahí recién hablamos del producto que vamos a desarrollar para dar la solución al problema encontrado durante la etapa de investigación o la etapa de diagnóstico. Un punto en particular para tener en cuenta, la mayoría de los trabajos ya estuve mirando, estuve retornando, creo que me falta 4 o 5 más por ahí de la entrega pasada. A partir de hoy pueden también ya entregar la parte de reducción de información hasta los casos de uso, que sería dicha entrega para el miércoles, y después la siguiente semana ya para arrancar directamente con especificaciones de casos de uso y diagrama de secuencia y clase para ir cerrando la parte de análisis. Digo cerrando en la parte explicativa, luego ya la verificación va a ser de forma individual. Una vez que se explique toda esa parte de diseño, ya vamos a trabajar con las verificaciones del trabajo, verificaciones de los casos de uso, las especificaciones, como ya mencioné, secuencia, clase y el programa en sí, que un módulo, como ustedes saben, ya tiene que estar programado. Según me había comentado en la primera clase, la mayoría ya tiene 2, 3 procesos programados, entonces va a ser muy sencillo. Yo le voy a pasar una plantilla de lo que se va a verificar y de forma organizada en las clases vamos a ir verificando alumno por alumno, por fecha discriminada directamente, las verificaciones y las sugerencias correspondientes para ir mejorando. Por eso vamos a ver a partir de la próxima semana cuando cerremos ya con el tema de los diseños o las explicaciones. Obviamente que después vamos a ir trabajando con las dudas que van surgiendo respecto a eso. Algo muy importante para aclarar, o más bien de acuerdo a mi experiencia, para darle un consejo en particular: traten de no copiarse el trabajo, porque ya he visto algunas tareas y es muy feo ver trabajo copiado, por ejemplo, que el planteamiento sea tal cual del otro compañero. Tengan en cuenta que ustedes pueden utilizar módulos similares, pero no de empresas similares, y lo más feo que se ve a veces que se copia a veces trabajo que está mal, entonces es peor todavía. Entonces traten de hacer su tarea. He visto algunos muy buenos que es muy poco detalle, nada más le falta, pero así también hay que tratar de trabajar un poquito, hay que investigar, hacer, replantear en algunas ocasiones, a modo de que llegado la culminación de la materia, tengan en cuenta que va a haber una defensa. No es entregar el trabajo culminado nada más, sino que va a haber una evaluación, y en base a esa evaluación muy rápido se capta cuando hay trabajos similares o hay trabajo idéntico. Entonces mi sugerencia es que traten de trabajar y ver bien esa cuestión, y las dudas que tengan me van consultando. Profe, una Sí, consulta. sí, escucho. Profe, viste que vos nos mandaste un formato con las sugerencias de cada trabajo, así con algunos puntos muy específicos, de Sí, repente que falta modificar, cambiar. Bueno, nosotros modificamos eso de acuerdo a tu sugerencia, pero eso se va a revisar al culminar recién la totalidad, ¿verdad? O tenemos que volver a remitir ese documento ya con las correcciones en este momento. no hace falta retornar las modificaciones. En la penúltima, faltando 2, 3 fechas por ahí, vamos a hacer una revisión general del trabajo, del formato completo del trabajo, y ahí se va a ver todas esas verificaciones antes del examen. Normalmente suele ser una semana antes por ahí, ya que la documentación se puede hacer mucho antes, se puede terminar. La parte Ah, de
Diseño nomás lo que es un poco largo. Ah, bueno, eso nomás quería saber, porque justo estoy revisando el día de hoy. Entonces estuve cambiando porque quería saber nomás si tenía que retornar otra vez eso. Dale, no hay ningún problema. Bueno, otro punto también ya que estaba mencionando la compañera, hoy vamos a trabajar ya con la culminación de la parte de documentación. Acuérdense o tengan en cuenta siempre que nuestro proyecto se basa en el paradigma tecnológico. Eso significa que el tipo de investigación es la tecnológica. Entonces, habíamos quedado que, o habíamos hablado ya que estaba constituido por 4 fases o 4 etapas, del cual nosotros para la investigación solamente tomamos 2, que era la parte de diagnóstico, también conocida como investigación, y la parte de intervención. La parte de diagnóstico nosotros ya trabajamos todo. Trabajamos ya desde la portada, introducción, datos de la empresa, descripción de la organización, planteamiento del problema, formulación de preguntas genéricas, específicas, los objetivos también, la justificación. Luego teníamos la parte de reducción de información, extracción de eventos, cuadro de requerimientos y lista de requerimientos. Hasta ahí era la etapa 1, en donde definíamos el alcance. Una vez que determinamos esa etapa, existe la etapa número 2 o capítulo 2, como quieran llamarle, que es la parte de intervención, en donde en la intervención hay otros objetivos. Y ahí está el inconveniente en algunos trabajos que estuve mirando, que algunos en la parte de investigación agregan el objetivo de intervención. Entonces, esa parte es lo que hay que corregir un poquito, porque cuando hablamos de investigación estamos hablando de toda la parte, como el nombre lo dice, investigativa, toda la parte de recaudación de informaciones, toda la parte de análisis, hasta la definición del alcance. Todavía no definimos ni qué sistema vamos a hacer, si vamos a construir un software o no. Entonces, en eso se diferencia. Voy a compartir un poquito ya el documento para que podamos ver. Profe, ¿Sí? en esa parte de la investigación había visto yo que me pusiste ahora algunas sugerencias Sí. en cuanto al planteamiento del problema, por ejemplo, que yo fui citando así los problemas que se encontró. Y en cada problema que yo encontré tengo que ir describiendo otra vez. En realidad, eh, cada proceso que vos investigaste, ¿a qué llamamos proceso? Esa parte es muy importante entender y muy buena pregunta. Yo, por ejemplo, voy a Sí, tomar el área de compra. ¿Y cuáles son los procesos que existen en dicha área para que se pueda cumplir una compra? Y capaz vos encuentres en tu relevamiento o en la investigación que hiciste que existe un pedido, existe una orden, existe un presupuesto por si existe una factura, un ajuste de stock, etcétera. El proceso que vos identificaste, entonces lo único que se pide es que cuál fue el inconveniente de cada proceso. Por ejemplo, en pedido encontramos que tal problema existe. Capaz en presupuesto no exista, entonces no se agrega. En orden de compra, al momento de generar la orden de compra, registramos en un documento, luego se pierde esos datos, etcétera. Entonces, de cada proceso ir citando o describiendo qué problema tiene en realidad cada proceso o qué problema se identificó dentro de cada proceso. No sé si quedó claro esa parte. sí, entiendo, profe. Solamente Y eso. No es en la describir parte, detallado. entiendo, sí. En la parte de justificación de la investigación también me habías hecho una sugerencia. Bueno, yo puse uno cortito nomás luego, pero ahí también tengo que ir citando también los problemas que vamos a Mm, solucionar Exactamente. de Usted todo tiene eso que encontramos. ahí en la investigación hay 2 puntos muy importantes. Formulación de preguntas genéricas y preguntas específicas. Y existen objetivos genéricos y específicos.
¿Qué pasa con los objetivos? El objetivo debe responder la pregunta que yo me planteé, tanto la pregunta general como la pregunta específica. Por eso está el formato. Si se fijan, ustedes solamente la pregunta cambia, luego responde tal cual el enunciado. Lo mismo pasa con la justificación. En base al problema que yo detecté, yo tengo que justificar, hacer una justificación del por qué se está investigando, para solucionar qué yo estoy investigando. Yo puedo haber encontrado mi planteamiento del problema que el problema principal son las pérdidas de información, pérdida económica, no existe un control de stock, etcétera, ¿verdad? Entonces, en mi justificación, el propósito de dicha investigación es poder dar solución a las pérdidas de informaciones que existen en el área o de depósito, el control de stock de tal cosa. Entonces, ir respondiendo en base al problema que yo detecté, cuál sería la solución. Pero no todavía hablar del producto. ¿Qué significa el producto? El software que se va a lanzar. No, todavía no hablamos de eso. Estamos justificando la investigación. ¿Para qué estamos investigando? Ya cuando entremos en la parte de intervención, ahí vamos a hablar del sistema que vamos a desarrollar. Entiendo, profe. Sí. Gracias. Perfecto. Es bastante similar, solamente el punto de vista de cómo plantear esa justificación, nada más que cambia un poquito. Bueno, aclarado ese punto, como ya había mencionado, la parte de portafolio prospecto de la investigación, teníamos la parte introductoria, que es el 1, capítulo 1, y luego teníamos el capítulo 2, que era la parte de reducción de información, hasta lista de requerimientos. Pueden ver todo, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, a partir de ahora, arrancamos con la parte de intervención. En esta parte nosotros ya vamos a intervenir. ¿Qué significa? Vamos a tratar de dar una posible solución a través de diferentes elementos, a través del análisis, a través del diseño y a través de un software que podamos llegar a desarrollar para poder dar esas soluciones que el cliente está pretendiendo. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es intervenir y dar algunas posibles soluciones. Y nosotros como informáticos, justamente lo que buscamos es informatizar algunos procesos que el cliente lo está realizando de forma manual, o capaz también esté realizando a través de sistemas informáticos, pero que no está dando en la actualidad una solución. Entonces partimos directamente de la intervención a través de preguntas generales y específicas. Y aquí ya se puede hablar directamente se puede ir hablando ya directamente del software que vamos a desarrollar. Por ejemplo, mi pregunta general sería: ¿cuál es el sistema informático que permita procesar las informaciones en los módulos D y agregan su módulo? Y en esta parte, es como una plantilla ya trabajada, estructurada, tal cual pueden dejar su pregunta general, su pregunta específica, objetivo general y específico. Solamente cambiarían el nombre del módulo. Entonces, a esta pregunta general yo respondo de la siguiente manera y trazo mi primer objetivo. Mi pregunta era: ¿cuál es el sistema? Entonces yo solamente voy a cambiar la pregunta y le agregaría un verbo que sería desarrollar un sistema. De hecho puedo poner desarrollar un sistema informático que me permita procesar las informaciones en los módulos D y agregan sus módulos. Y la misma cosa para las preguntas específicas. ¿Cuál es el análisis y diseño orientado a objetos
para los módulos D, yo tengo que hacer un análisis y diseño para los módulos que estoy investigando. ¿Cuáles son las interfaces gráficas de usuario desarrolladas para los módulos D? Tengo que desarrollar una interfase gráfica por la cual me va a ayudar para dar solución a los problemas que encontré en cada proceso y cuál es el resultado del desarrollo del sistema informático. Entonces, como objetivo yo me puedo trazar objetivo específico, elaborar el análisis y diseño orientado a objetos para los módulos D, programar, ya hablamos ya de desarrollo, programar las interfaces gráficas de usuario para los módulos D y demostrar el resultado del desarrollo, el resultado final del desarrollo del sistema informático. Entonces, yo ya estoy trazando los objetivos que tengo que cumplir más adelante y aquí ya hablamos ya del producto. A través de un sistema informático yo voy a brindar una solución. Aquí trazamos, todavía no estamos brindando ninguna solución. Estamos trazando objetivos que vamos a cumplir más adelante. Luego, en otro enunciado tenemos la descripción del producto. Aquí sí se debe describir el producto que se va a lanzar. Algunos, por ejemplo, tenían esta parte en su justificación. Entonces, en la descripción del producto se puede escribir que se desarrollará un sistema informático que contenga los módulos tal desarrollado a través de tales herramientas para dar solución a tales problemas. La situación esperada, podemos describir también los beneficios que tendrá ese sistema y qué es lo que se espera del mismo. Y delimitar, esta parte es muy importante, delimitar, explicar que el sistema solamente llegará hasta su desarrollo, cumpliendo la etapa de intervención. Acuérdense que nosotros teníamos en la investigación tecnológica etapa de diagnóstico, intervención, luego teníamos implementación y evaluación. Ya habíamos hablado ya por qué no llegamos a la implementación y evaluación. Entonces, de esta manera nosotros vamos a delimitar explicando que el sistema llegará solamente hasta su desarrollo, cumpliendo de esta manera la etapa de intervención. No sé si hay duda en este punto. Profe. Genial. Luego tenemos los involucrados del proyecto. En esta parte se menciona lo que están los usuarios o las personas que van a estar involucrados dentro del proyecto que vamos a desarrollar. No solamente los usuarios que van a utilizar el sistema. Los involucrados serían, por ejemplo, un analista, el gerente general que puede ser un cliente, puede ser un gerente de compra, un encargado de compra, un personal de caja, un cajero, etcétera. Todos los que están involucrados en el desarrollo del proyecto, todo lo que las personas que van a estar trabajando en ese proyecto, teniendo en cuenta que la persona que yo le hago el relevamiento también está trabajando. ¿Por qué? Porque me está dando información. Y eso debemos ir citando en este punto. Luego viene un pequeño diagrama de Gantt que vamos a elaborar a través del programa Gantt Project. Si es que no se maneja este programa, yo puedo en la siguiente clase explicar cómo se va trazando. ¿Qué es lo que busca este diagrama? Presentar el cronograma de trabajo que fueron realizando. Por ejemplo, relevamiento me llevó tantos días, reducción de información me llevó tantos días, definición de planteamiento de problema tantos días, justificación tantos días, etc. Entonces, hacer un pequeño cronograma, que aquí hay un pequeño ejemplo de cómo sería. Debe cumplir completo porque nosotros partimos desde la elaboración del proyecto hasta la parte
de presentación final para la defensa, que sería toda la parte de desarrollo de programación. Entonces, trazar nada más un cronograma. Como ya les mencioné, si hay alguna duda al utilizar este programa, me avisan y podemos hacer una pequeña muestra. Luego, un pequeño presupuesto del costo que van a realizar. En vez de tutoría, ustedes pueden hacer un presupuesto del desarrollo de la materia. Cuánto le va a costar entre interconexión, entre trazado del proyecto. En este caso no vamos a imprimir nada. Y luego viene la etapa de análisis y diseño en un enunciado aparte. Esta parte no vamos a tocar porque aquí nosotros vamos a agregar nuestro caso de uso, diagrama de actividades, especificaciones. Diagrama de actividad todavía no trabajamos, especificación tampoco. El miércoles vamos a trabajar diagrama de actividad y luego en la semana siguiente ya vamos a trabajar netamente especificación, secuencia y clase, que son estos. Y por último, el diagrama de despliegue y el DER que debe salir del diagrama de clase. Luego está la parte de desarrollo del sistema informático, que debe contener un manual de usuario, ya sea en digital y también interactivo. Interactivo significa que tiene que estar dentro del sistema desarrollado, y el manual de usuario, el manual de seguridad, es la alerta de seguridades que debe lanzar el sistema. Eso pueden hacer dentro del manual de usuario, nomás dividir por capítulo. Saliendo un poquito nuevamente de la parte de diseño, tenemos la parte de sustento teórico, en donde debemos colocar al menos dos antecedentes de software, dos software similares que investigamos para saber la funcionalidad. Por ejemplo, si tienen un sistema para el módulo de compra y venta, al menos pueden investigar un sistema que tengan los mismos módulos, por más que tenga más, que ver un poquito la funcionalidad que tiene, es describir un poquito la funcionalidad del sistema que ustedes investigaron o vieron al menos antes de desarrollar. Entonces, como mínimo se solicita dos antecedentes de software. Luego viene esta parte que es muy importante, la parte de base teórica, que voy a explicar en otro ejemplo. Más o menos voy a dar un ejemplo más o menos cómo tienen que hacer. Las bases teóricas, ustedes van a agregar solamente los conceptos de cada proceso, pero tiene que ser de una fuente confiable, de un autor. ¿Qué serían los conceptos que necesitan ustedes? Por ejemplo, ¿qué es un pedido? ¿Qué es una orden de compra? ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué es una factura de compra? Si tienen para venta la misma cosa, pueden agrupar por módulos. Para venta, por ejemplo, ¿qué es una apertura? ¿Qué es una facturación? ¿Qué es un proceso de cobro? Entonces, mínimamente, para ustedes poder realizar un proceso o dar funcionalidad a un proceso, mínimamente deben conocer cómo funciona, o al menos el proceso que debe tener o cómo debe trabajar para poder desarrollar. Entonces, por eso es importante la base teórica, a modo de ustedes sustentar, bueno, yo hice de esta manera porque según lo que leí en la base teórica dice que los pedidos se realizan para tal cosa. Entonces, esto es mi sustento por el cual yo desarrollé de esta manera. Luego tenemos las herramientas a utilizar. Aquí ustedes pueden citar y describir todas las herramientas que van a utilizar, tanto para la parte de análisis, para la parte de diseño y para la parte de programación. Hay que ir describiendo también, profe, esos programas que vamos a usar. Sí, describir un poquito, pero eso no hace falta que sea que tenga cita bibliográfica. Describir nomás, por ejemplo, utilizan, bueno, hoy en día varía mucho en la parte de programación, porque algunos utilizan directamente
procesadores de texto, otros utilizan IDE. Entonces, siempre y cuando sea software libre, no hay ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, StarUML y hacer una pequeña definición, un pequeño concepto de UML. Se utilizan Architect, Postgre, etc. Ir citando y una breve descripción. Luego de ese punto va la parte de aspectos legales. Lo que refiere a aspectos legales, traten de desarrollar. Esto está en un modelo muy viejo, lo dejen así. ¿Por qué? Porque este concepto, por ejemplo, corresponde a investigación científica y nosotros hacemos investigación tecnológica. Ustedes van a agregar solamente las leyes o algunas resoluciones legales que tuvieron en cuenta para el desarrollo, como sería el impuesto al valor agregado, la ley del comerciante, impuesto a la renta, etcétera. Entonces, por cada módulo tienen que ir investigando un poquito esta parte. Luego viene la parte de aspecto metodológico. Esta parte sí van a dejar así mismo. La modalidad de investigación, tal cual queda, solamente le van a cambiar el color, las técnicas de recolección de datos, modalidad de determinación, análisis de documentación y usuario. Esta parte van a dejar tal cual. ¿Por qué? Porque esto está ya en la plantilla trazada en base a la investigación tecnológica, el cual nosotros nos basamos en el libro de Córdoba 2007, y van a fortalecer esta parte cuando den metodología de la investigación en cuarto año. Entonces esta parte por ahora queda tal cual, no se modifica absolutamente nada. Y por último viene la referencia, que tiene que estar en formato APA. Este es un ejemplo de formato APA, en donde tiene que estar el apellido del autor, el nombre apellido, tiene que estar el año de la edición, el título del libro, la ciudad, el país, la editorial, y hasta ahí cuando es libros. Si es información extraída de internet, por ejemplo, se tiene que poner directamente, si tiene el autor, el título, recuperado de tal cosa, el año que se recuperó, y posterior a eso sería el link de donde se descargó. Algo muy importante, como referencia o cita bibliográfica no sirve ni Wikipedia ni monografía.com. Esto está a modo de ejemplo. ¿Por qué? Porque no son fuentes basadas en un autor. Tiene que ser basada en un autor, tiene que ser una fuente confiable. Entonces, hasta ahí sería la parte de referencia. Y por último está la parte del apéndice. Dentro del apéndice va todo el relevamiento, y como acá aclara, colocar las preguntas con las respuestas de los participantes de la investigación. Todo el relevamiento con su pregunta y respuesta debe ir en esta última parte, y ahí terminaría la parte de documentación. ¿Alguna consulta sobre este punto?
Buenas, ahí volví, creo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?